Cuando vi a mi esposo deslizarse por las fotos en mi teléfono, el corazón me dio un vuelco, pero no fue por miedo a ser descubierta. Fue por el pánico silencioso de que él viera esos mensajes. Aquellos que sin darme cuenta, dejé sin borrar. Intenté arrebatarle el teléfono de las manos, pero fue más rápido, retiró el dispositivo con suavidad, sin perder la mirada fija en la pantalla. Observé cómo su rostro cambiaba con cada línea que leía, cómo las arrugas de preocupación se marcaban más profundas. En segundos su mundo y el mío colisionaban. Sí, ahora conocería la verdad. Pero no toda. Sus manos temblaban cuando pasó a la siguiente foto, y supe que estaba a punto de encontrar ese mensaje que destruiría todo lo que habíamos construido, ese único que pondría un punto final, o quizás, lo complicaría aún más. El teléfono vibró inesperadamente en sus manos y apareció una nueva notificación. Vi cómo su rostro palidecía al leer el nombre del remitente. Se quedó inmóvil, sin parpadear. Morderme el interior de la mejilla se volvió un reflejo automático de mi nerviosismo. Mi ansiedad se mezclaba con el horror de lo que había hecho. Aún desde 2 metros de distancia, escuchaba su respiración acelerada. Eso era lo que más temía. Porque hace 3 meses cometí un error que cambió para siempre todo. Y ahora no sabía qué hacer. Pero déjenme contarles cómo fue en realidad. Antes de compartir este secreto que tanto he intentado esconder, escriban en los comentarios desde qué ciudad me ven y respondan, ¿alguna vez tuvieron un secreto que intentaron ocultar con todas sus fuerzas y, al final, todo salió a la luz? Vivía envuelta en una rutina que disfrazaba con sonrisas y saludos corteses. Mi matrimonio, sólido a ojos ajenos, era para mí un espacio de silencio y distancias. Él, absorto en sus responsabilidades, encontraba difícil compartir los pequeños gestos que alguna vez nos unieron. Yo, por mi parte, me debatía entre el deseo de sentirme vista y la resignación de ser una sombra en la casa que una vez llamé hogar. Las paredes parecían absorber mis suspiros, y el reloj marcaba horas interminables de soledad en medio del bullicio cotidiano. A menudo recordaba con nostalgia esos días en que nuestras manos se rozaban sin intención, cuando las miradas se cruzaban con promesas no dichas. Pero el presente era otra cosa, la falta de contacto físico y la ausencia de la chispa que mantiene vivo el fuego, se habían convertido en la norma. Una tarde, mientras repasaba fotos antiguas en mi teléfono, llegó un mensaje inesperado, una imagen anónima que mostraba un rincón de nuestra casa, capturado desde un ángulo desconocido. El sobresalto me hizo soltar el dispositivo y pensar que alguien nos observaba. Ese primer instante de desconcierto se tornó en una curiosidad punzante seguida de una inquietud creciente. ¿Quién enviaba esas fotos? ¿Con qué propósito? A medida que las imágenes llegaban, cada una revelando fragmentos íntimos, sentía que se desataba un torbellino dentro de mí. No era miedo, sino una extraña mezcla de alarma y excitación que agitaba mi interior. Empecé a cuestionar todo, nuestra relación, mi propia felicidad, el silencio que nos envolvía. Esa incertidumbre me llevó a buscar respuestas en lugares insospechados. Fue entonces cuando él apareció, un amigo cercano de mi esposo, alguien que siempre había estado al margen, pero que ahora se convertía en un espejo para mis deseos callados. Nuestra interacción fue un juego de miradas y palabras veladas, donde cada gesto contenía un significado oculto. Entre conversaciones que rozaban lo trivial y silencios cargados de intención, comencé a sentir que la monotonía se resquebrajaba. Sus palabras, a veces sarcásticas, otras veces sinceras, despertaban en mí un anhelo latente. La posibilidad de ser notada y deseada volvía a la vida como una llama tímida que empezaba a crecer. Aunque el miedo a lo prohibido susurraba en mi mente, la necesidad de escapar de la rutina pesaba más. Mi cuerpo reaccionaba a sus cercanías, a los toques fugaces, a la atención que me ofrecía sin juzgar ni exigir. Cada encuentro, aunque breve, sembraba en mí una esperanza que creía olvidada. Sin embargo, la sombra del secreto pesaba cada vez más. Sabía que me adentraba en un terreno peligroso, donde una sola equivocación podía destruir no solo mi matrimonio, sino también la imagen que tenía de mí misma. Pero en el fondo, necesitaba entender si aquella conexión inesperada era un simple escape o el reflejo de algo más profundo. La tensión interna crecía,
al igual que la duda sobre qué camino debía seguir. Las imágenes anónimas que habían comenzado todo se convertían ahora en símbolos de mi crisis, un recordatorio constante de que algo dentro de mí estaba cambiando irremediablemente. El contraste entre la seguridad aparente de mi hogar y la tormenta emocional que se gestaba en mi interior se hacía cada vez más insostenible. Así empezó esta historia, sin saber entonces que nada volvería a ser igual. La primera vez que lo vi de verdad fue por casualidad, o eso quería creer para no enfrentar la verdad que ya se insinuaba en cada uno de mis pensamientos. Estaba en la sala de espera del consultorio médico cuando apareció él, aquel amigo de mi esposo que siempre había parecido tan distante, tan parte de otro mundo, aunque caminaba entre nosotros sin que nadie pareciera prestarle demasiada atención. Su presencia me sorprendió, y por un momento sentí que el aire alrededor se hacía más denso, como si cada segundo se alargara para que pudiera observarlo con más detalle. No fue una mirada obvia ni un saludo efusivo, sino un encuentro cargado de una electricidad sutil, casi imperceptible para quien no estuviera alerta. Me fijé en la manera en que sus ojos se movían atentos y cálidos, y en esa sonrisa irónica que parecía esconder un sinfín de historias no contadas. La conversación que comenzó fue una danza delicada entre palabras y silencios, un tira y afloja de insinuaciones veladas y bromas con doble sentido. Sentí que por primera vez en mucho tiempo, alguien me escuchaba sin juzgar, alguien que podía captar mis dudas sin que tuviera que expresarlas. Cada palabra, cada gesto suyo me invitaba a explorar un territorio desconocido que despertaba tanto temor como fascinación. Las semanas siguientes fueron una sucesión de encuentros fortuitos y mensajes que llegaron con la misma mezcla de sorpresa y expectación. La rutina de mi vida empezó a fragmentarse en pequeños momentos robados al tiempo, conversaciones que parecían inocentes pero que acumulaban una carga creciente de significado. En esos instantes el vacío que sentía en mi matrimonio se hacía más evidente, como un contraste que me obligaba a mirar con más claridad qué era lo que realmente necesitaba. Sentía en mi piel el efecto de su cercanía, una especie de calor que me recordaba la vitalidad que había dejado de lado. Los toques, aunque casuales, tenían un peso diferente, una promesa no dicha que me hacía cuestionar cada una de mis decisiones. A pesar de la inquietud que estas sensaciones generaban, me sorprendía a mí misma buscando esos encuentros, necesitando el roce invisible que me devolvía una sensación perdida hacía mucho. Sin embargo, no todo era simple ni fácil de justificar. La sombra de la culpa se alargaba cada vez que intentaba racionalizar mis sentimientos, y las imágenes anónimas que habían llegado a mi teléfono eran un recordatorio constante del riesgo que estaba corriendo. Sabía que cada paso que daba hacia esa conexión prohibida era una línea que cruzaba sin vuelta atrás, pero me sentía atrapada entre el deseo y el deber, entre lo que quería y lo que debía ser. Una tarde, cuando el sol comenzaba a perder fuerza y las sombras se alargaban en la habitación, recibí un mensaje inesperado: «Nos vemos esta noche». No había más explicaciones, solo esas palabras simples que desataron en mí una mezcla de nervios y anticipación. Sabía que aquella noche marcaría un antes y un después, pero aún no podía prever la profundidad de las consecuencias que traería. La noche llegó y con ella un torrente de emociones contenidas que rompieron la barrera del silencio. Al encontrarnos no hubo necesidad de palabras elaboradas, el ambiente estaba cargado de una tensión palpable que se manifestaba en cada mirada y en la distancia que intentábamos no cruzar, pero que se hacía cada vez más estrecha. En un momento dado, sin que ninguno de los dos lo planease, nos miramos a los ojos y, sin mediar palabra, nos besamos. We kissed. Fue un instante breve pero lleno de una intensidad que desbordó todas las barreras que creía haber construido. Ese beso no fue solo un acto físico, sino un reconocimiento mutuo de un anhelo largamente reprimido. Mientras nuestros labios se unían, sentí que todo a mi alrededor se desvanecía, dejando solo esa conexión, esa chispa que había estado ausente en mi vida por demasiado tiempo. A partir de ese momento, la rutina se rompió para siempre y comenzó un camino lleno de incertidumbre, donde cada decisión tendría un peso que aún no podía imaginar. Los días posteriores fueron un mar de emociones contradictorias. Por un lado, la alegría de sentirme viva, de experimentar una atención y un deseo que hacía años no conocía; por otro, la culpa y el miedo que me atenazaban cada vez que me encontraba con mi esposo, intentando mantener la fachada de una vida que se desmoronaba silenciosamente.
Mi mente estaba en constante conflicto entre la necesidad de autenticidad y la lealtad a un compromiso que ya no sabía si quería preservar. Las imágenes anónimas seguían llegando cada vez con mayor frecuencia, como un recordatorio implacable de que no estaba sola en este juego peligroso. La idea de ser descubierta me paralizaba en momentos, pero también me impulsaba a ser más cuidadosa, a buscar en cada gesto una manera de mantener el equilibrio entre mis dos mundos. La tensión aumentaba y con ella, la sensación de vivir en una cuerda floja, donde cualquier paso en falso podía significar la caída definitiva. Mientras tanto, mi relación con el amigo de mi esposo se fue profundizando en un terreno ambiguo, donde la amistad, la complicidad y la atracción se entrelazaban de manera inseparable. En cada encuentro encontraba un refugio donde podía ser yo misma, donde mis inseguridades y deseos eran recibidos sin juicios ni reproches. Él parecía entender sin palabras lo que yo apenas me atrevía a admitir, y eso creaba un lazo invisible que nos unía más allá de lo superficial. A pesar de todo, intentaba mantener mi vida cotidiana lo más normal posible. En casa, la distancia con mi esposo era cada vez más palpable, y aunque no había palabras, los silencios pesaban más que nunca. Sentía que ambos vivíamos bajo el mismo techo pero en mundos paralelos, separados por muros que ni siquiera nos atrevíamos a reconocer. Sin embargo, en medio de esa apatía, una parte de mí aún buscaba respuestas, un significado para todo lo que estaba ocurriendo. El conflicto interno crecía con cada día que pasaba. Sabía que debía tomar una decisión, pero el miedo a perderlo todo me paralizaba. La idea de enfrentar la verdad, de aceptar las consecuencias de mis actos, parecía una montaña infranqueable. Y así, atrapada entre el deber y el deseo, vivía cada momento con la incertidumbre de lo que vendría, sin saber si el futuro me reservaría redención o caída. El cambio en mí fue sutil al principio, casi imperceptible para quienes me rodeaban, pero para mí fue un terremoto que sacudió todos mis cimientos. Comencé a verme con otros ojos, a notar detalles que antes pasaban desapercibidos y que ahora tenían un peso inesperado. La manera en que me arreglaba por las mañanas, el cuidado con que elegía cada prenda, la forma en que me sentaba, como si quisiera mostrar una nueva versión de mí misma que hacía tiempo estaba oculta. Todo aquello era una respuesta a un deseo profundo que llevaba años dormido. En el fondo sabía que esas transformaciones no eran solo superficiales. Eran un reflejo de la necesidad de sentirme viva, de reclamar para mí misma algo que había cedido sin darme cuenta. La atención y el interés que recibía de aquel hombre, aunque discreto, me hacían sentir valorada, deseada. Por primera vez en mucho tiempo mis pensamientos estaban ocupados no solo por las obligaciones y la rutina, sino por la expectativa de un encuentro, por la esperanza de una conversación que no fuera trivial. Pero el miedo siempre estaba presente, oculto en las esquinas de mi mente. La idea de que mi esposo empezara a sospechar, que la verdad pudiera salir a la luz, me mantenía alerta y cautelosa. Sentía que caminaba sobre una cuerda floja, donde un solo paso en falso podría provocar una caída irreversible. A cada instante la presión de mantener el equilibrio entre mis dos vidas crecía, y con ella, la tensión que me consumía por dentro. Los mensajes anónimos continuaban llegando, cada uno más provocador y perturbador que el anterior. Ya no eran solo fotografías, sino notas breves que jugaban con mis emociones y que me recordaban constantemente que estaba siendo observada, evaluada. Aunque intentaba no dejarme influir, cada aviso me recordaba que mi secreto no estaba tan protegido como creía. Sin embargo, no podía apartar la mirada, como si esa amenaza externa le diera sentido a la nueva realidad que estaba viviendo. El amigo de mi esposo se convirtió en una presencia constante, un punto de referencia que, aunque me generaba confusión, también me ofrecía consuelo. En cada encuentro sentía como se abrían puertas internas que llevaba tiempo cerradas. Sus palabras, a menudo cargadas de ironía y sarcasmo, me obligaban a cuestionar mis decisiones y mis sentimientos. Pero al mismo tiempo esa provocación intelectual era también un estímulo que me impulsaba a seguir explorando aquello que hasta entonces había reprimido. A medida que nos veíamos con más frecuencia, la relación adquirió un ritmo propio, una cadencia que se alejaba de lo previsible. Las conversaciones, lejos de ser triviales, se transformaban en intercambios profundos donde cada palabra tenía un peso y un significado. Sentí que, por primera vez,
alguien estaba dispuesto a escuchar sin apresurarme, sin juzgar, sin intentar encajarme en un molde. Esa atención me dio fuerzas para seguir adelante, aunque sabía que el camino era peligroso. Mi esposo, por su parte, comenzaba a mostrar indicios de inquietud. No había confrontaciones ni acusaciones, pero su mirada se tornaba más intensa y sus preguntas, aunque indirectas, me hacían sentir observada. A veces en sus silencios podía percibir una frustración contenida que contrastaba con la indiferencia que mostraba en otras ocasiones. La distancia entre nosotros se hacía cada vez más palpable, y aunque aún compartíamos un espacio, la conexión emocional parecía haberse perdido en algún lugar del pasado. Fue en medio de ese caos emocional que recibí una invitación inesperada, un mensaje breve y directo que decía: esta noche solo tú y yo. No había explicaciones ni indicios, solo esa frase que resonó en mi mente durante todo el día. La anticipación mezclada con el miedo me hizo sentir viva y vulnerable a la vez. Sabía que aquella noche podría marcar un punto de inflexión definitivo, pero aún así decidí enfrentarla, dejando que la incertidumbre guiara mis pasos. El encuentro tuvo lugar en un café discreto, lejos de la mirada de quienes nos conocían. Al llegar, sentí como el ambiente se cargaba de una tensión contenida, un juego silencioso de miradas y gestos que hablaban más que cualquier palabra. Nos sentamos frente a frente y aunque las conversaciones fueron superficiales al principio, poco a poco fueron tomando un cariz más personal y revelador. Hablamos de miedos, de deseos, de lo que habíamos perdido y de lo que quizás aún podíamos encontrar. A medida que avanzaba la noche, la frontera entre la amistad y algo más se desdibujaba. No hubo palabras explícitas ni gestos demasiado evidentes, pero el aire entre nosotros cambió. En un momento dado, nuestras miradas se encontraron con una intensidad que no podía ignorar. Fue entonces cuando, sin planearlo, nuestras bocas se unieron en un beso breve, cargado de significado y emociones contenidas. We kissed. Ese beso rompió la barrera de la incertidumbre y marcó el inicio de una relación que iría más allá de lo que había imaginado. A partir de ese instante, cada encuentro se volvió un acto de descubrimiento, donde los límites se expandían y las emociones se hacían más complejas. Pero también trajo consigo la certeza de que nada sería igual, que el riesgo de perderlo todo se volvía cada vez más real. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por un vaivén constante de emociones. La emoción de lo nuevo y prohibido se mezclaba con la culpa y el miedo, creando un torbellino que me arrastraba sin posibilidad de resistencia. Intentaba mantener las apariencias en casa, fingiendo normalidad mientras por dentro sentía que me desmoronaba. La distancia con mi esposo se hacía insoportable, pero al mismo tiempo, la idea de enfrentarlo y admitir la verdad me parecía aterradora. Los mensajes anónimos continuaban llegando, cada vez con más insistencia, recordándome que el secreto que intentaba guardar estaba lejos de ser seguro. Sabía que el tiempo jugaba en mi contra y que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Pero en ese momento prefería aferrarme a la ilusión de que podía controlar la situación, de que aún podía decidir el rumbo de mi vida. Mientras tanto, mi relación con el amigo de mi esposo seguía profundizándose. En cada conversación, en cada encuentro, encontraba un refugio que me ayudaba a soportar la carga de la doble vida que llevaba. Pero también sentía que esa relación se convertía en una cadena que me ataba a un destino incierto y peligroso. El equilibrio entre deseo y temor se volvía cada vez más delicado, y yo me debatía entre avanzar o retroceder, sin encontrar una respuesta clara. En casa, la tensión se hacía cada vez más palpable. Los silencios entre mi esposo y yo eran más largos y cargados de significado que cualquier palabra. A veces sentía que sus ojos buscaban respuestas que yo no estaba preparada para dar. El miedo a ser descubierta me mantenía alerta, y la sensación de vivir una mentira se hacía insoportable. Sin embargo, no podía dejar atrás lo que había comenzado, ni renunciar a la posibilidad de encontrar en otro lugar lo que me faltaba en mi propio hogar. Así transcurría mi vida, entre la búsqueda de sentido y la incertidumbre, atrapada en un laberinto de emociones contradictorias. Cada día traía consigo nuevos desafíos y decisiones que marcarían mi destino, mientras la sombra de la verdad acechaba, lista para revelar todo lo que intentaba ocultar. La vida cotidiana se fue fragmentando en una serie de momentos que oscilaban entre la rutina y la incertidumbre. Cada día parecía repetirse con ligeras variaciones,
pero dentro de mí se desarrollaba una tormenta que amenazaba con desbordar todos mis límites. Las conversaciones con él, el amigo de mi esposo, adquirieron una profundidad que desnudaba mis miedos y deseos más íntimos, mientras que en casa las paredes parecían estrecharse, aprisionándome en un espacio donde la verdad era un secreto a punto de estallar. En uno de esos días inesperadamente surgió una propuesta, una escapada de fin de semana lejos de la ciudad, un respiro para dejar atrás las presiones y simplemente existir, sin máscaras ni obligaciones. La invitación, aunque sencilla, resonó en mí como una oportunidad para enfrentar lo que llevaba tiempo evitando. Aceptarla fue un acto impulsivo, un salto hacia lo desconocido que sabía podría cambiarlo todo. El viaje comenzó con un aire de ligereza que contrastaba con la carga emocional que ambos llevábamos. Las horas en carretera permitieron que las palabras fluyeran con naturalidad, y entre confesiones y silencios compartidos, se construyó un vínculo que desafiaba las convenciones. Era un tiempo robado, un refugio donde las dudas parecían disiparse, aunque solo fuera momentáneamente. El lugar que eligió para la escapada era un pequeño pueblo costero, alejado del bullicio y la vigilancia cotidiana. Allí, el tiempo parecía detenerse y cada instante se impregnaba de una calma que resultaba extraña y reconfortante. Caminamos por calles desiertas, conversamos bajo cielos despejados, y en esos momentos sentí que el peso de mis decisiones se hacía más llevadero. Sin embargo, la realidad no tardó en colarse entre las grietas de ese refugio. En una cena sencilla, entre risas que ocultaban temores, surgió una conversación que puso en evidencia la fragilidad de lo que estábamos construyendo. Hablamos de futuros imposibles, de los riesgos que corríamos, y aunque intentamos reírnos de las consecuencias, el silencio posterior fue un recordatorio de que no podíamos escapar para siempre. Durante esa noche las palabras se volvieron menos necesarias. La proximidad física, los gestos sutiles, las miradas prolongadas transmitían lo que no se decía. Sentí como cada roce, cada contacto desafiaba las barreras que la razón intentaba mantener firmes. Pero también sentí el peso de la culpa, una carga que se hacía más difícil de soportar con cada paso que daba. Al amanecer, mientras el sol comenzaba a teñir el horizonte de tonos cálidos, una sensación de inevitable cambio se apoderó de mí. La escapada, aunque breve, había reavivado emociones que pensaba dormidas, y al mismo tiempo, había dejado al descubierto la vulnerabilidad de nuestro secreto. Sabía que regresar a la realidad sería enfrentar las consecuencias de nuestras acciones, y el temor a ese momento se mezclaba con una extraña esperanza. De regreso a la ciudad, cada kilómetro recorrido era un recordatorio de lo que había dejado atrás y de lo que me esperaba. La rutina me reclamaba, pero yo ya no era la misma. Había cruzado un umbral y aunque no sabía hacia dónde me llevaría ese camino, sabía que no podía retroceder. En casa, la distancia con mi esposo se hacía cada vez más evidente. Las conversaciones, antes llenas de costumbre, se habían vuelto tensas y breves. Sus ojos reflejaban una mezcla de desconcierto y preocupación, y aunque no hablábamos abiertamente de lo que sucedía, la atmósfera estaba cargada de preguntas sin respuestas. Mientras tanto, la relación con mi amigo se intensificaba. Los encuentros clandestinos, aunque llenos de momentos de alegría y complicidad, también estaban teñidos por el peso del secreto y la inevitable sombra del arrepentimiento. En cada despedida, sentía que algo se rompía, y al mismo tiempo, que algo nuevo nacía dentro de mí. Los mensajes anónimos continuaban llegando, cada vez con un tono más desafiante. Era como si alguien jugara con mis nervios, recordándome que no podía escapar de la verdad. Esa presencia invisible se convirtió en un elemento constante de tensión, una amenaza latente que hacía que cada decisión fuera más complicada. La presión emocional comenzó a afectar mi salud y mi estado de ánimo. Sentía cansancio constante, ansiedad y una sensación de estar atrapada en un torbellino que no podía controlar. En esos momentos, la soledad era abrumadora, y aunque tenía a alguien con quien compartir mis pensamientos, la culpa y el miedo me impedían abrirme completamente. En medio de esa crisis interna, surgieron pequeños momentos de claridad. Reflexionaba sobre lo que realmente quería, sobre quién era y qué merecía. Reconocía que mi vida había estado marcada por concesiones y renuncias, y que ahora enfrentaba la difícil tarea de encontrar un equilibrio entre mis deseos y mis responsabilidades.
A pesar del caos, había destellos de esperanza. La posibilidad de reconstruir mi vida, de redescubrir mi valor y de tomar decisiones conscientes me impulsaba a seguir adelante. Sabía que el camino sería difícil, pero también que no podía permanecer en un estado de negación. Así, entre luces y sombras, avances y retrocesos, vivía cada día con la incertidumbre de lo que vendría. La historia que había comenzado con un mensaje anónimo y un beso furtivo se había convertido en una encrucijada que desafiaba todas mis certezas y me obligaba a enfrentar la verdad que tanto había temido. La tensión que se había ido acumulando en las últimas semanas alcanzó un nuevo punto de inflexión. La sensación de que el equilibrio podía romperse en cualquier momento se hizo palpable en cada gesto, en cada mirada entre nosotros. La relación con él había adquirido una intensidad que ya no podía ocultar ni para mí misma. Cada encuentro, cada conversación, se convertía en una prueba que desafiaba mi capacidad para manejar la doble vida que llevaba. El segundo beso ocurrió en un momento en que la realidad parecía aplastarme con todo su peso. Fue un instante breve, un gesto sencillo pero cargado de una carga emocional que parecía decir más que cualquier palabra. We kissed. Ese momento marcó un antes y un después porque a partir de ahí, las cosas dejaron de ser simplemente un escape para convertirse en una parte fundamental de mi existencia diaria. Mientras tanto, en casa, la atmósfera cambiaba de manera imperceptible pero constante. Mi esposo mostraba signos de inquietud que no podía ignorar. Su mirada, a veces esquiva, a veces intensa, revelaba que sospechaba que algo no estaba bien. No había confrontaciones directas, solo una tensión que se filtraba en los espacios compartidos, un silencio que hablaba más que cualquier discusión. Mis días se convirtieron en un acto de equilibrio. Intentaba cumplir con mis responsabilidades, mantener las apariencias, mientras en mi interior luchaba con una mezcla de emociones contradictorias. La culpa, la ansiedad, el deseo y el miedo se entrelazaban en una maraña que parecía crecer sin control. Cada decisión que tomaba, cada palabra que pronunciaba, llevaba consigo el peso de un secreto que amenazaba con destruir todo a su paso. Los mensajes anónimos que seguían llegando eran una presencia constante en mi vida. Cada notificación despertaba en mí una mezcla de temor y curiosidad, un recordatorio de que no podía escapar de lo que había comenzado. Era como si alguien jugara con mis nervios, haciendo que cada paso hacia adelante estuviera lleno de incertidumbre y peligro. El amigo de mi esposo se convirtió en mi confidente y mi refugio. En sus palabras encontraba comprensión y en su compañía, un alivio momentáneo a la presión que sentía. Pero también era consciente de que esa relación, por intensa y necesaria que fuera, complicaba aún más mi situación. La línea entre lo que quería y lo que debía hacer se desdibujaba cada vez más. En uno de nuestros encuentros compartimos una conversación que fue un reflejo de todo lo que estaba pasando. Hablamos de miedos y esperanzas, de lo que habíamos perdido y de lo que aún podíamos encontrar. Fue un momento de vulnerabilidad que reforzó nuestro vínculo, pero que también me hizo cuestionar las consecuencias de mis actos. A medida que la semana avanzaba, la presión en casa aumentaba. Mi esposo se mostraba más distante y sus silencios se volvían más pesados. Aunque no decía nada directamente, su actitud me hacía sentir que la verdad estaba al borde de ser descubierta. Esa posibilidad me aterraba, pero al mismo tiempo, me obligaba a mirar mi vida con mayor honestidad. Sentía que estaba en una encrucijada. Por un lado, el deseo de mantener lo que tenía, la seguridad y la estabilidad, por otro, la necesidad de ser fiel a mí misma y a mis sentimientos. Ese conflicto interno se manifestaba en cada aspecto de mi vida, desde mi forma de actuar hasta mis pensamientos más íntimos. El miedo a perder todo lo que conocía me paralizaba, pero la sensación de estar viviendo una mentira me desgarraba por dentro. Intentaba encontrar respuestas, buscar un camino que me permitiera reconciliar mis deseos con mis obligaciones, pero cada intento parecía fracasar. En medio de esta lucha, las pequeñas cosas adquirían un significado especial. Un gesto amable, una palabra de aliento, una mirada cómplice se convertían en oasis en medio del desierto emocional que atravesaba. Sin embargo, esos momentos de paz eran efímeros, rápidamente reemplazados por la realidad de la doble vida que llevaba. Así, con el corazón dividido y la mente llena de dudas, seguía adelante, consciente de que cada decisión me acercaba más a un punto de no retorno.
La historia que había comenzado con un mensaje anónimo y un beso furtivo estaba a punto de revelar su verdadero alcance, y yo sabía que tendría que enfrentar las consecuencias de mis actos, aunque aún no sabía cuándo ni cómo. El ritmo de mis días se volvió una sucesión de encuentros clandestinos y responsabilidades aparentes. La doble vida que llevaba exigía una precisión casi matemática para evitar que se desmoronara. Cada reunión con él, el amigo de mi esposo, era un delicado equilibrio entre la emoción y el miedo, entre la conexión genuina y la sombra constante de la culpa. Sentía como la distancia entre lo que quería y lo que debía ser se hacía cada vez más grande y con ella, la dificultad de mantener el control sobre mi propia historia. La presencia de terceros comenzó a complicar aún más las cosas. Colegas, conocidos y vecinos parecían notar cambios sutiles en mi comportamiento, en mi forma de actuar. Algunas miradas, algunas preguntas indirectas, fueron señales claras de que el secreto que guardaba ya no era tan seguro como creía. Esa presión externa añadía una capa más de ansiedad que se sumaba a la tormenta interna que vivía. Las notas anónimas, cada vez más frecuentes y con mensajes que oscilaban entre la amenaza y el juego, se convirtieron en una parte inevitable de mi día a día. Abrir el teléfono y encontrar una nueva notificación era un acto que despertaba en mí una mezcla de temor y expectación. Era como si alguien estuviera observando cada uno de mis pasos, recordándome que la verdad podía salir a la luz en cualquier momento. A pesar de todo, continuaba encontrando en él un refugio donde podía ser auténtica, donde las palabras tenían peso y las emociones no eran juzgadas. Sin embargo, esa relación, por más necesaria que fuera, se estaba convirtiendo en una cadena que me ataba a un futuro incierto y peligroso. La línea entre el deseo y la obligación, entre la esperanza y el miedo, se desdibujaba hasta el punto de hacerme perder el rumbo. La tensión en casa se volvía cada vez más insoportable. Mi esposo, con una mezcla de desconcierto y tristeza, comenzaba a distanciarse aún más. Sus silencios eran largos y pesados, y aunque no hablaba directamente de lo que sospechaba, su actitud dejaba claro que algo estaba cambiando. Vivíamos juntos, pero éramos extraños en el mismo espacio, compartiendo un hogar pero no una vida. En medio de ese conflicto, mis propias emociones eran un torbellino incesante. La culpa se mezclaba con la necesidad, la ansiedad con la ilusión. Sentía que me estaba perdiendo a mí misma en una maraña de decisiones contradictorias, sin encontrar un camino claro hacia adelante. Cada día era una lucha por mantener la coherencia, por no caer en el abismo que parecía abrirse bajo mis pies. A veces en la quietud de la noche me preguntaba cómo había llegado a ese punto. Recordaba los años de matrimonio, las promesas hechas y olvidadas, las pequeñas grietas que con el tiempo se habían convertido en abismos. Comprendía que no todo había sido perfecto, pero también sabía que la situación actual no podía continuar sin que algo explotara. Las escapadas furtivas, las conversaciones a medias, las miradas que decían más que 1000 palabras, todo formaba parte de un tejido complejo que tejía día a día. No había lugar para la simplicidad, para la tranquilidad. Cada momento estaba cargado de significado y riesgo, y yo era consciente de que estaba jugando con fuego. En medio de esa vorágine, también surgían momentos de claridad. Reconocía la necesidad de enfrentar la realidad, de tomar decisiones que, aunque dolorosas, eran necesarias para seguir adelante. Sabía que no podía vivir eternamente en una mentira, pero el miedo a perderlo todo me paralizaba. La relación con él continuaba siendo un ancla en medio del caos. En sus palabras encontraba consuelo, en su presencia, una sensación de pertenencia que me ayudaba a soportar la carga. Pero también sentía que esa dependencia era peligrosa, que podía llevarme a un punto sin retorno. En casa, la distancia se hacía más grande cada día. Las conversaciones se reducían a lo indispensable, los gestos de afecto se habían esfumado, y la rutina se había convertido en un enemigo silencioso que devoraba lo que quedaba de nuestra relación. A pesar de eso, ambos manteníamos una apariencia de normalidad que engañaba a quienes nos rodeaban. La presión externa, las sospechas, el miedo a ser descubierta, todo eso se mezclaba en un cóctel que afectaba mi salud y mi bienestar emocional. Sentía un cansancio profundo, una tristeza que no podía explicar, y una ansiedad constante que me mantenía en alerta. La necesidad de encontrar una salida se hacía cada vez más urgente. Pero a pesar de todo,
No podía abandonar lo que había comenzado. La emoción, el deseo de ser vista y valorada, el anhelo de una vida más auténtica, me empujaban a seguir adelante, aunque eso significara arriesgarlo todo. Cada día era una batalla interna, un enfrentamiento entre la razón y el corazón. Así, atrapada en un mar de emociones contradictorias, continuaba mi camino, sabiendo que cada paso me acercaba más a una verdad que no podía seguir ocultando. La historia que había comenzado con un mensaje anónimo y un beso furtivo estaba a punto de revelar su verdadero alcance, y yo debía prepararme para enfrentar las consecuencias, aunque aún no sabía cuándo ni cómo ocurriría. Pasamos la noche juntos. Esa frase tan sencilla y directa se convirtió en un punto de quiebre en mi historia, el momento en que todo lo que había estado oculto salió a la superficie para transformar mi vida de manera irreversible. La noche que compartimos no fue una escapatoria ni un simple acto de pasión, fue la culminación de un proceso emocional que se había ido gestando en silencio, lleno de dudas, deseos y conflictos internos. Antes de esa noche había vivido atrapada entre la rutina de un matrimonio que se había vuelto distante y la intensidad de una relación clandestina que me devolvía la sensación de ser vista y deseada. Pero cuando llegamos a ese punto, todo se tornó más claro y al mismo tiempo más complicado. El espacio que compartimos fue un refugio donde pude ser auténtica, pero también un espejo que reflejaba todas mis contradicciones y temores. Al despertar, la luz tenue de la mañana iluminó no solo la habitación, sino también las sombras que había intentado ignorar. La realidad se presentó con toda su fuerza y con ella, la certeza de que las decisiones que había tomado tenían un precio que ahora debía pagar. La sensación de vulnerabilidad se mezclaba con una extraña paz, un reconocimiento de que había cruzado un umbral y que no podía volver atrás. El día que siguió estuvo marcado por una calma tensa. Cada gesto, cada palabra, parecía cargada de un significado nuevo. Aunque intentábamos mantener una apariencia de normalidad, la conexión que habíamos establecido durante la noche se sentía en el aire, en la forma en que nos mirábamos y en el silencio que nos envolvía. Era un entendimiento tácito, una aceptación de lo que había ocurrido y de las implicaciones que traería. En casa, la distancia con mi esposo se hacía cada vez más insostenible. Su actitud, aunque sin confrontaciones abiertas, mostraba una mezcla de desconcierto y tristeza que me atravesaba profundamente. La rutina que antes había sido un refugio ahora era una prisión, y sentía que cada día que pasaba nos alejaba más. La casa se había convertido en un escenario donde compartíamos espacios pero no vidas. Mientras tanto, la relación con el amigo de mi esposo continuaba desarrollándose en paralelo a esta realidad fracturada. La complicidad y el apoyo que encontraba en él eran un contraste doloroso con la frialdad que sentía en mi matrimonio. Sin embargo, esa relación también estaba cargada de incertidumbre y miedo. Sabía que lo que habíamos hecho esa noche era solo el comienzo de un camino lleno de desafíos y decisiones difíciles. La presión externa aumentaba. Las miradas de conocidos y colegas, las conversaciones a medias y, sobre todo, los mensajes anónimos que seguían llegando, eran recordatorios constantes de que mi secreto estaba en peligro. La sensación de ser observada se hacía cada vez más intensa, y la posibilidad de ser descubierta se convertía en una sombra que no podía alejar. En medio de todo esto, mis emociones eran un torbellino. La mezcla de felicidad, culpa, miedo y esperanza me mantenía en un estado de alerta constante. Cada decisión, cada encuentro, tenía un peso que afectaba no solo mi vida, sino también la de quienes me rodeaban. Sentía que estaba viviendo al límite, balanceándome entre la necesidad de ser fiel a mí misma y el temor a perderlo todo. El tiempo que pasaba con él era un respiro, un espacio donde podía dejar de fingir y ser auténtica. Pero también era un recordatorio de lo que estaba en juego. La responsabilidad de mis actos y las posibles consecuencias me seguían acompañando, impidiéndome disfrutar plenamente de esos momentos. La relación con mi esposo se volvió un campo minado de emociones contenidas. Ambos evitábamos hablar directamente de lo que nos separaba, pero la distancia entre nosotros era evidente. A veces sentía que nuestras vidas se cruzaban sin realmente encontrarse, y esa desconexión era una herida abierta que sangraba silenciosamente. A pesar de todo, intentaba mantener la apariencia de normalidad. Las responsabilidades diarias, las tareas del hogar,
las conversaciones superficiales eran un intento de conservar una fachada que me protegiera del caos interno. Pero esa máscara era cada vez más difícil de sostener, y sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar la verdad. La noche que pasamos juntos fue un acto de valentía y vulnerabilidad, un punto de inflexión que me obligó a replantear mi vida. A partir de ese momento cada paso que daba estaba cargado de una nueva conciencia, de la comprensión de que mis decisiones afectaban no solo mi destino, sino también el de quienes me rodeaban. El desafío ahora era encontrar un camino que me permitiera reconciliar mis sentimientos con mis responsabilidades, que me ayudara a enfrentar las consecuencias sin perderme a mí misma. Sabía que no sería fácil, que habría dolor y dificultades, pero también tenía la esperanza de que al final, podría encontrar una forma de vivir con autenticidad y dignidad. Así, con la determinación de enfrentar lo que viniera, seguí adelante consciente de que la historia que había comenzado con un mensaje anónimo y un beso furtivo estaba llegando a un punto decisivo. La verdad, inevitable y exigente, esperaba para ser confrontada, y yo debía prepararme para ese momento, aunque aún no sabía cómo ni cuándo ocurriría. La vida comenzó a moverse a un ritmo acelerado, lleno de decisiones urgentes y emociones contradictorias. El peso de la doble vida que llevaba me hacía sentir como si estuviera siempre al borde de un precipicio, donde un paso en falso podría significar la caída definitiva. Cada momento de tranquilidad se veía interrumpido por pensamientos que me recordaban la complejidad de la situación en la que estaba inmersa. Los días en casa se volvieron una rutina de silencios y miradas esquivas. Mi esposo y yo coexistíamos más que convivíamos, compartiendo un espacio físico pero sin conectar emocionalmente. Los intentos de conversación se volvían superficiales, evitábamos tocar los temas importantes por miedo a lo que podría salir a la luz. La tensión en el ambiente era palpable, una carga invisible que nos separaba a pesar de la proximidad. Mientras tanto, la relación con el amigo de mi esposo se intensificaba, aunque no sin dificultades. Cada encuentro era una mezcla de alegría y miedo, de deseo y culpa. Él era mi confidente y mi refugio en medio del caos, pero también recordaba constantemente que lo que hacíamos estaba lleno de riesgos. Nuestra conexión era profunda pero también frágil, sostenida por el temor a ser descubiertos. Los mensajes anónimos seguían llegando, como una sombra persistente que nunca desaparecía. A veces eran imágenes, otras solo palabras que me hacían sentir vigilada y vulnerable. Esa presencia invisible era un recordatorio constante de que mi secreto no estaba tan seguro como pensaba. Abrir el teléfono y ver una nueva notificación era un acto cargado de ansiedad, un momento en el que mi corazón se aceleraba y mi mente se llenaba de preguntas. El miedo a ser descubierta se volvió una compañía constante. Cada vez que alguien hacía un comentario o lanzaba una mirada curiosa, mi instinto me decía que algo estaba pasando, que la verdad estaba más cerca de salir a la luz. Esa sensación me mantenía en alerta, pero también me agotaba. Sentía que vivía bajo una presión que desgastaba mi cuerpo y mi alma. En medio de todo esto, mis pensamientos se volvieron una batalla interna. La culpa por lo que hacía se enfrentaba con el deseo de ser feliz y auténtica. La ansiedad y la esperanza se mezclaban en un torbellino que me impedía encontrar paz. Cada decisión que tomaba estaba teñida por esa lucha constante, y aunque buscaba una salida, sentía que estaba atrapada en un laberinto sin escapatoria. El amigo de mi esposo se convirtió en un apoyo fundamental, pero también en un reflejo de mis propios conflictos. Su presencia me ayudaba a sobrellevar la carga, pero también me recordaba que no podía seguir viviendo en la mentira. En sus palabras encontraba consuelo, pero también la verdad que necesitaba escuchar aunque doliera. En casa, la distancia entre mi esposo y yo se hacía cada vez más profunda. La ausencia de comunicación y afecto había creado un vacío que era imposible ignorar. A veces en los momentos de soledad, sentía una tristeza profunda por lo que habíamos perdido, por lo que ya no era posible recuperar. La convivencia se había convertido en una rutina que consumía nuestra relación sin ofrecer esperanza. A pesar de todo, intentaba mantener una apariencia de normalidad. Las responsabilidades diarias, los compromisos sociales, las conversaciones triviales eran un intento de ocultar el caos interno que vivía. Pero esa fachada era cada vez más difícil de sostener, y sabía que la verdad estaba a punto de salir a la luz, con todas sus consecuencias.
La relación clandestina, aunque llena de momentos de felicidad, también era una fuente constante de tensión. Sabía que cada encuentro aumentaba el riesgo de ser descubierta, y esa conciencia me hacía sentir vulnerable y expuesta. Pero al mismo tiempo, esa conexión era una de las pocas cosas que me hacían sentir viva y valorada. El desgaste emocional comenzó a manifestarse en mi salud. Sentía cansancio constante, dificultad para concentrarme y una tristeza que no desaparecía. La presión de mantener mi secreto y las tensiones en mi vida personal creaban un peso que me impedía encontrar paz. En esos momentos, buscaba en la soledad respuestas que no siempre llegaban. Sin embargo, en medio de la tormenta, también había momentos de claridad. Reflexionaba sobre mis deseos y mis miedos, sobre lo que realmente quería para mi vida. Sabía que debía enfrentar la realidad y tomar decisiones, aunque eso significara dolor y pérdida. La búsqueda de una vida auténtica se convertía en un objetivo que, aunque lejano, guiaba mis pasos. Cada día era un desafío, un equilibrio entre la necesidad de ser fiel a mí misma y las responsabilidades que no podía ignorar. La historia que había comenzado con un mensaje anónimo y un beso furtivo seguía desarrollándose, y yo debía prepararme para enfrentar las consecuencias de mis actos, aunque aún no sabía cómo ni cuándo ocurriría ese momento decisivo. La verdad comenzó a manifestarse en pequeños detalles que no podía seguir ignorando. Las miradas esquivas de mi esposo, las preguntas indirectas que evitaba responder, y la creciente tensión en el ambiente de nuestro hogar se hicieron señales claras de que ya no podía mantener todo oculto. Sentía como el muro de silencio entre nosotros empezaba a desmoronarse, y con él, la estabilidad frágil que había intentado conservar. Una tarde, mientras compartíamos el espacio de la sala, sus palabras, aunque medidas, cargaban un peso que rompía la superficie de la rutina. Me habló de sus dudas, de su desconcierto ante la distancia creciente que sentía entre nosotros. No hubo acusaciones ni reproches, sino un intento tímido de abrir una ventana hacia la verdad. Su vulnerabilidad me atravesó, y por primera vez en mucho tiempo, vi al hombre detrás del esposo distante. La conversación que siguió fue difícil y necesaria. Admití sin rodeos la complejidad de mis sentimientos, las razones que me habían llevado a buscar fuera lo que creía perdido en casa. No fue un acto de confesión total, pero sí un primer paso hacia la honestidad. El silencio que siguió estuvo cargado de emociones encontradas, tristeza, decepción, pero también un atisbo de comprensión. Mientras tanto, la relación con el amigo de mi esposo se convirtió en un espejo que reflejaba no solo mis deseos sino también mis miedos. La cercanía que habíamos compartido estaba ahora teñida por la realidad de que mis actos tenían consecuencias que afectaban a todos. La alegría y la complicidad se mezclaban con la incertidumbre y la culpa, creando una tensión que se hacía cada vez más difícil de sostener. Los mensajes anónimos dejaron de ser solo una molestia para convertirse en una amenaza tangible. En uno de ellos, se revelaba información que indicaba un conocimiento profundo de mi vida, detalles que solo alguien cercano podría saber. Esa revelación me hizo comprender que mi secreto estaba en riesgo, y que la exposición podía llegar en cualquier momento. El miedo se convirtió en una presencia constante, un recordatorio de la fragilidad de la situación. La dinámica en casa cambió rápidamente. Mi esposo, aunque dolido, mostró una determinación silenciosa de enfrentar lo que fuera necesario para salvar lo que quedaba de nuestra relación. Su actitud dejó claro que el camino sería difícil, pero que estaba dispuesto a recorrerlo conmigo, aunque con reservas y heridas profundas. Sentí en él una mezcla de esperanza y desconfianza que reflejaba la complejidad de nuestro vínculo. Por mi parte, la lucha interna continuaba. La necesidad de ser fiel a mis sentimientos y la responsabilidad hacia mi familia se enfrentaban en un conflicto constante. Sabía que debía tomar decisiones, pero el miedo a las consecuencias me paralizaba. Cada día era una batalla entre lo que deseaba y lo que debía hacer, entre el corazón y la razón. La relación con el amigo de mi esposo sufrió el impacto de esta nueva realidad. La incertidumbre y el peso de la verdad inminente hicieron que nuestros encuentros se volvieran menos frecuentes, más cautelosos. La complicidad que antes compartíamos ahora estaba marcada por la conciencia del daño que podía causar a todos los involucrados. Sentí que una etapa se cerraba, y que debía prepararme para enfrentar las consecuencias de mis actos.
En medio de todo esto, encontré apoyo en quienes me rodeaban, aunque con reservas. Algunos notaban el cambio en mí, pero respetaban mi espacio. Otros intentaban ofrecer consejos, aunque no siempre entendían la profundidad del conflicto. La red de relaciones se volvió una mezcla de soporte y presión, reflejando la complejidad de mi situación. La búsqueda de un equilibrio entre mis deseos y mis responsabilidades se volvió el eje central de mi vida. Intentaba encontrar formas de reconciliar mi necesidad de autenticidad con el compromiso que había asumido. Sabía que no sería un camino sencillo, pero también comprendía que era necesario para mi bienestar y el de quienes me importaban. Las noches eran un momento de reflexión y confrontación interna. En la soledad mis pensamientos se volvían un remolino de emociones, recuerdos y expectativas. Analizaba cada decisión, cada gesto, buscando respuestas que me ayudaran a entender quién era y qué quería realmente. La incertidumbre seguía presente, pero también una nueva determinación de enfrentar la verdad sin miedo. A medida que avanzaba en este proceso, sentí que mi vida comenzaba a transformarse. La experiencia que había vivido, aunque dolorosa, me ofrecía la oportunidad de crecer y redefinir mi identidad. La historia que había empezado con un mensaje anónimo y un beso furtivo estaba llegando a su punto culminante, y yo debía prepararme para enfrentar lo que viniera con valentía y honestidad. El final de aquella etapa llegó de forma inesperada, pero inevitable. Las consecuencias de mis actos comenzaron a manifestarse con una claridad que no podía ignorar ni postergar. La verdad, esa que había evitado enfrentar por miedo y por inseguridad, se presentó ante mí como un desafío insoslayable, marcando el comienzo de un proceso de cambio y de aceptación. La revelación no fue un estallido, sino un lento desmoronamiento de las barreras que había construido alrededor de mi vida. Pequeños hechos, palabras y miradas se acumularon hasta formar un cuadro imposible de ocultar. La fragilidad de la fachada que sostenía mi mundo comenzó a desvanecerse, y con ella, la seguridad que creía tener. Mi esposo, con una mezcla de dolor y resignación, enfrentó la realidad con una serenidad que me sorprendió. No hubo gritos ni reproches desmedidos, sino una conversación sincera, difícil y necesaria, donde cada uno puso sobre la mesa sus sentimientos, sus heridas y sus dudas. Fue un momento de verdad que, aunque doloroso, abrió un camino hacia la comprensión mutua. En ese proceso comprendí que el daño que había causado no solo afectaba a nuestra relación, sino también a mi propia identidad y a mi sentido de pertenencia. La culpa, el arrepentimiento y la necesidad de perdón se entrelazaron en una experiencia que me hizo cuestionar quién era y qué quería realmente. Fue un tiempo de reflexión profunda, donde tuve que enfrentar mis errores y aprender a aceptarme con todas mis imperfecciones. La relación con el amigo de mi esposo terminó, no con resentimientos, sino con una aceptación compartida de que nuestro vínculo había cumplido su propósito y que era momento de cerrar ese capítulo. Aunque la distancia física era necesaria, el aprendizaje y las emociones vividas permanecieron como parte de mi crecimiento personal. En medio de esta transición, encontré fuerza en el apoyo de quienes me rodeaban. Amigos cercanos y familiares que, aunque conocían solo una parte de la historia, me ofrecieron comprensión y compañía en los momentos más difíciles. Esa red de apoyo fue fundamental para reconstruir mi vida y encontrar un nuevo sentido a mi existencia. El camino hacia la reconciliación conmigo misma y con mi esposo fue largo y lleno de desafíos. Aprendimos a comunicarnos de manera diferente, a expresar nuestras emociones con honestidad y a trabajar juntos para sanar las heridas que habíamos causado. La confianza, aunque frágil, comenzó a restablecerse poco a poco, sustentada en la voluntad mutua de avanzar. La experiencia me enseñó que la vida es compleja y que las decisiones, por difíciles que sean, forman parte de nuestro aprendizaje. Comprendí que ser auténtica implica enfrentar la verdad, asumir responsabilidades y buscar siempre la manera de crecer a partir de las experiencias vividas. Aunque el pasado no podía cambiarse, el presente y el futuro se presentaban como oportunidades para construir una vida más plena y consciente. La historia que había comenzado con un mensaje anónimo y un beso furtivo culminaba en un proceso de transformación personal y de renovación de vínculos. Con la mente clara y el corazón abierto, avanzaba hacia un nuevo capítulo, consciente de que la vida no es perfecta, pero que siempre es posible encontrar caminos de esperanza y redención.
La verdad, aunque dura, se convirtió en la base sobre la que edificar una existencia más auténtica y libre.